Bien, continuamos en nuestro estudio. Vamos ahora a pasar a estudiar el capítulo 1 de Romanos, del versículo 18 al 31. Y el título de esta enseñanza es El pecado de los no judíos. El pecado de los no judíos. Y dice el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dios muestra su enojo contra los seres humanos por el pecado. Muchos dicen que Dios no existe, que eso es una fábula. Pero la naturaleza misma muestra el poder eterno de Dios por las obras de la naturaleza divina de la creación. La palabra ira, porque ahí la palabra ira es la palabra orgé, que es deseo, una pasión violenta. Ira o aborrecimiento justificable. Todo eso es un deseo justificable, una pasión violenta justificable. Es un aborrecimiento justificable. Justificable por implicación es castigo. O sea, la persona se lo merece. Hay una justificación por la cual hay que castigarlo. ¿Por qué? Por algo que se hizo o por algo que no se hizo. Recordemos nosotros que Dios es soberano. Amén. Él advierte que si no lo obedecemos para recibir la bendición, entonces, ¿qué vamos a acarrear por la desobediencia? Castigo o disciplina. De manera que uno escoge. Así como usted, si no obedece lo que le dice el patrón en su trabajo, usted va a acarrear una disciplina. Lo pueden despedir del trabajo. No le dan horas extras. Le rebajan las 2 horas que llegó tarde. No lo toman en cuenta para un ascenso, por ejemplo. Esas son consecuencias por no obedecer. Pero si obedece, entonces lo ascienden, le aumentan el sueldo, le toman en cuenta para horas extras. Entonces, dependiendo de su comportamiento, ya sea con el jefe, con su papá, con el director del colegio, con el rector de la universidad, con los profesores, no sé, en la vida en general, a nosotros nos va a ir bien o nos va a ir mal, de acuerdo a si obedecemos las reglas o no las obedecemos. Si las reglas están ahí, recordemos, Dios es soberano y Él puso las reglas. Y las cumplimos o no las cumplimos. Ahora, Él nos dice, cúmplanlas para que les vaya bien. Pero si no las cumple, no hay problema, yo no lo voy a obligar. Pero téngalo por seguro que si no las cumple, te va a ir mal. Así como el papá. Así como el papá cuando somos chicos, cuando somos muchachos, y nos dicen, mira, haga esto y esto para que te vaya bien. Pero si no, sepa que te va a ir mal. Y el muchacho escoge y al final le fue mal. Y no fue culpa del papá. El papá no fue grosero, no es un ogro. Por lo tanto, Dios justifica la disciplina o castigo. Su ira, ¿por qué? Por la desobediencia del ser humano. El ser humano está escogiendo ser castigado o disciplinado. Y dice que se revela, o sea, es descubierta, se hace manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es lo que se hace manifiesto? La impiedad de los hombres. ¿Verdad? Que dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmos 19, del 1 al 4. Salmos 19, del 1 al 4, leemos de la siguiente manera. Salmos 19, acompáñeme ahí, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Hasta ahí la lectura. Entonces,
Dios se ha manifestado a través de las cosas hechas en la naturaleza. Ahora, que algunos no quieran reconocerlo, está bien, están en su derecho, pero no vengan a decir de que Dios no se les ha revelado. Y la palabra que use ahí para impiedad es la palabra maldad. ¿Qué es el enojo y el castigo de Dios que se revela contra toda impiedad, contra toda maldad, contra toda perversidad? Se revela contra el impío, contra el malvado. También significa irreverente, contra quien provoca esa maldad, perversidad, impiedad o irreverencia. Entonces, no es contra todos, son contra los que se rebelan y contra toda injusticia. Dice que detienen con injusticia la verdad. La palabra injusticia ahí es maldad moral, de carácter, en vida o acción, malos o injustos, paganos. Dice que detienen, que sujetan, que retienen, que se apoderan con injusticia, que apoderan o con injusticia retienen la verdad. En ese caso, la verdad del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, y también la existencia de Dios. Ahora, estas personas que niegan todo eso, simplemente lo que hacen es que lo niegan para ellos mismos. Pero no significa que porque ellos lo niegan, entonces Dios deja de existir. No. Y dice el verso 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero resulta que el hombre, en vez de reconocer la sabiduría de Dios, empiezan a recurrir a filosofías humanas, pensamientos meramente humanos, que aunque son pensamientos que tienen mucha profundidad y mucho conocimiento y muchas cosas que pueden ser buenas, entre comillas buenas, no son para nada comparables a la sabiduría de Dios, número uno. Y número dos, que las filosofías y los pensamientos humanos jamás van a llegar a tratar el pecado del ser humano. Nunca van a llegar a eso. Lo que significa esto es que ellos saben que Dios existe y que está por ahí en algún lado. Sí. Pero no pueden negar que las cosas creadas fueron obra de un creador, a quien nosotros llamamos Dios Todopoderoso. Con su boca pueden negarlo, sí, pero no en su corazón. En lo más profundo de su corazón ellos saben que hay algo. Y aunque inventen toda clase de argumento humano contra Dios, no tienen excusa. O sea, cuando lleguen a la presencia de Dios, tendrán lo que escogieron. No podrán poner ninguna excusa, ni tampoco decir que fue por desconocimiento. Porque eso dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando dice ahí que ellos, pues habiendo conocido a Dios, la palabra conocido ahí es la palabra ginosco en griego, que significa saber, que notan, algo que se nota, se sabe, ¿verdad? Tienen entendimiento, llegan al conocimiento, comprenden. En otras palabras, se dan cuenta. ¿De qué se dan cuenta? De que hay un Dios. Pero inmediatamente dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no lo quisieron adorar como Dios ni le dieron gracias.
nada más se dieron cuenta, sí, por ahí hay un Dios, pero nada más, hasta ahí, no vamos a hacer más nada porque nosotros somos personas que pensamos diferente, que hacemos las cosas diferente, que el razonamiento, la filosofía del ser humano los envaneció y en algunos casos llegaron a decir que no hay Dios. En Salmos 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Debido a esto, a que ellos se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa? Que sus corazones se llenaron de tinieblas como consecuencia del pecado. Se hicieron tontos, moralmente perversos, idólatras, por seguir sus propios razonamientos, su pensamiento, su discusión, su debate, su disputa. Recordemos lo que dice, algo con lo que se encontró el apóstol Pablo en Hechos 17, del 18 al 21, Pablo ya había tenido también encuentros con estas personas, por lo cual Pablo sabe de lo que está hablando. Hechos 17, del 18 al 21, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos eran las personas que todo lo razonaban. Todo tenía que tener un razonamiento y tenía que ser explicado con la razón humana. Y esto los ha llevado a la perdición. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por ejemplo, cada vez más tirada por el suelo la teoría de la evolución de Darwin, dice que la vida de todos proviene de un pasado antecomún. El ser humano proviene del mono, y eso es contrario a la Biblia. Y debido a esto, debido a que este hombre, Darwin, mencionó eso, entonces Adolf Hitler adoptó esa visión de los darwinistas sociales respecto a la teoría darwiniana de la evolución, respecto a la supervivencia del más apto. O sea, el más fuerte se come al más débil, el pez grande se come al pez chico, y así van sobreviviendo y van evolucionando. Entonces los nazis dicen, ¿con qué esto es así? Ok, entonces nosotros, ok. Para los nazis, la supervivencia de una raza dependía de su capacidad para reproducirse y multiplicarse. La acumulación de tierras para mantener y alimentar a esa población en crecimiento y el cuidado en mantener la pureza de su patrimonio genético para así preservar las características raciales únicas con las que la naturaleza la había dotado para que tuviera éxito en la lucha por sobrevivir. Como cada raza buscaba expandirse y dada la finitud del espacio en la Tierra, la lucha por la supervivencia se traducía naturalmente en conquista violenta y confrontación militar. Por lo tanto, la guerra. Incluso la guerra constante
era parte de la naturaleza, una parte de la condición humana. Eso lo encontramos en la enciclopedia del Holocausto. Entonces, ok, vamos a matar al débil y nosotros nos mantenemos fuertes. La raza aria que decía Hitler que quería mantener. Por ejemplo, los ateístas. En el ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades, o sea, no hay dioses. En sentido estricto, es el rechazo de la creencia de que exista cualquier deidad. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades, ninguna. Se opone al teísmo, que en su forma más general es la creencia en la existencia de al menos una deidad, de un Dios. Se opone a esto. Entonces, ambas, tanto la teoría de la evolución como el ateísmo, sacan a Dios de su forma de pensar. Se basan en argumentos y pruebas humanas y filosofías humanas, pensamientos humanos. Se creen más sabios que Dios. Entonces Dios los reprobó y los dejó. Ok, Dios dijo, entonces ríjanse por sus propios pensamientos, pero les adelanto, a ustedes les va a ir muy mal. Hoy, en la actualidad, el homosexualismo, por ejemplo, una gran cantidad de personas que practican sexo de esta manera padecen de SIDA. Un porcentaje altísimo padecen de depresión. Otro porcentaje altísimo hace uso de sustancias ilícitas, llámense drogas. Tienen altas tasas de suicidio, el doble o más que en la población normal, porque fueron entregados a sus propios razonamientos. Su entendimiento fue entenebrecido. El aborto. Las personas que están a favor del aborto y que dicen que eso está bien, que es que la Biblia, que es que Dios, que hay que sacar a Dios de la vagina, dicen las mujeres que se dedican a esto, ¿verdad? Los principales riesgos psicológicos del aborto son, escuche usted mujer, síndrome post-aborto. Es el proceso que vive la mujer al intentar asimilar la pérdida. Forma también parte del duelo, por lo que puede experimentar sentimientos de desilusión, dolor profundo, desesperanza y sufrimiento. También puede padecer de depresión. Se presenta sobre todo en mujeres que ya han tenido depresión antes. Ansiedad. Tener episodios de ansiedad después del aborto es una de las principales consecuencias psicológicas. Y eso no se lo quita tan fácil. Si la mujer presenta estos síntomas y no puede resolverlos sola, es recomendable acudir a un especialista de la salud mental para hablar sobre el tema. También existen grupos de apoyo en los cuales también se pueden sentir identificadas y les ayudarán a superar estos sentimientos. Pero resulta que ahora las leyes también quieren prohibir que un psicólogo, que una terapia le ayude a usted con ese tipo de cosas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, en los Estados Unidos se sacó a Dios de las escuelas. No se ora en las escuelas. Pero, ¿sabían que el libro más leído en las cárceles es la Biblia? Ok, no los queremos en las escuelas, pero en la cárcel al final es el que más leen. Porque no le leen desde la escuela y evitan que lleguen a las cárceles. No, lo hacen al revés. Defienden lo indefendible y moralmente este mundo está peor. ¿O me va a decir usted que el mundo está mejor que hace 30, 40, 50 años? Pero ellos creen que los ignorantes somos nosotros los cristianos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Wow. Si usted me acompaña a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versos del 1 al 13. Vamos a leerlos rápidamente y dígame si se le parece a algo con la actualidad. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y también se lo estamos diciendo nosotros a usted hoy. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son tiempos violentos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, deseos carnales desenfrenados. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, no es de extrañar que hoy el cristianismo esté siendo perseguido, y cada vez va a ser más. ¿Por qué? Porque todos estos hombres de los que habla ahí la Biblia, los malos, va a parecer que se están saliendo con la suya, pero su final es terriblemente desastroso. Entonces no querramos nosotros estar ahí. Y aunque suframos un poco en esta vida, es por un poco. Es por un corto tiempo. Es temporal. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad estará con Cristo en Dios para siempre. Por ejemplo, para seguir hablando de las cosas que están hoy haciendo los sabios y los entendidos, la legalización de la marihuana. Esto está ligado directamente con aumento de delitos en países donde ya es legal. De manera que veamos cómo está la sociedad hoy en día. Los hombres van hacia una anarquía total y el mundo va hacia eso poco a poco. Y como no tienen en cuenta a Dios, ni cuenta se dan. La gente no se está dando cuenta, mucha gente no se está dando cuenta de que el mundo va de mal en peor. Y creen que es normal, que es normal, que es normal. Viven solo el aquí y el ahora y no piensan en la eternidad. Negándolo, piensan que ya no tienen que enfrentarse al juicio de Dios, pero evidentemente están equivocados. Yo podría negar muchas cosas, pero el hecho de que yo las niegue no significa que dejen de ser reales. Volvemos a Romanos capítulo 1, verso 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron. Esa palabra cambiaron es hacer diferente, transformaron, mudaron. ¿Qué mudaron? La gloria de Dios incorruptible, o sea que no se echa a perder, la eterna, la inmortal, la que no decae. Esa la cambiaron por una semejanza de hombre corruptible, o sea que sí se echa a perder, que sí se pudre, en otras palabras, que es perecedero, y también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, por haber hecho eso, por haber cambiado lo más precioso por cosas que se echan a perder, entonces dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como Dios los entregó a una mente reprobada,
Significa que Dios los ha dejado hacer lo que su mente inútil quiere. Esos son los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo. Y están convencidos en sus razonamientos que así es. Entonces defienden a capa y espada sus pensamientos de mente reprobados por Dios y se oponen a todo lo que Dios manda, pide o exige. Y estos hacen con sus cuerpos lo que les da la gana, deshonran a Dios, hacen infame, tratan con desdén, indiferencia y desprecio, maltratan y avergüenzan sus propios cuerpos. Por eso vemos que hoy en día las prácticas inmorales son cada vez más frecuentes. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres vestidos de mujer creyéndose mujeres y mujeres vestidas de hombre creyéndose hombres. Otros que se creen yeguas, leopardos, ancianos, perros, ancianos que se creen niños, ancianos que se creen que son niños, pero no varón, sino niña, hembra. Y es un anciano de 60 años. En Argentina, hace algún tiempo detuvieron a un hombre por violación. Entonces lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Lo metieron a la cárcel porque le encontraron culpable del delito. Y cuando lo metieron a la cárcel de hombres, ¿no? Pero estando adentro de la cárcel, les dijo que se autopercibía como mujer. Entonces, como los entendidos dicen, bueno, con solo decir que se autoperciba mujer, ya es mujer, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como él pidió traslado a la cárcel de mujeres, lo trasladaron, accedieron, y resulta que una vez trasladado a la cárcel de hombres, atacó a una mujer y la violó. Y ahora no sabían qué hacer. Si lo devolvemos a la cárcel de hombres, entonces nos contradecimos de que se autopercibe mujer, está bien. Y si lo dejamos aquí, ¿va a seguir violando? ¿Qué hacemos? Y se meten en un embrollo. ¿Por qué? Porque obviamente están haciendo las cosas mal. Están haciendo las cosas muy mal. Dice que Dios los entregó a ellos. Oiga a lo que Dios los entregó del verso 26 al 28. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué hicieron las mujeres? Dejaron de tener relaciones sexuales con hombres y se metieron mujeres con mujeres. Dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, Dios les dijo, eso es lo que quieren, bueno, eso es lo que van a tener, yo les doy permiso, está bien. Pero de antemano les dijo que les iba a ir mal. Ahora, los versos del 29 al 32 los voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Y dice acerca de esta gente, ¿qué es lo que dice? Dice que son gente injusta, gente malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Esos hombres, su mente ya no les da para pensar en que lo que están haciendo está malo. Tienen su mente entenebrecida. Se les hizo un callo en el razonamiento.
Dios tenga misericordia de ellos o de algunos de ellos que todavía quizás estén a tiempo de escuchar el evangelio y salir de esas prácticas que hacen. Pero dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces las hacen y las enseñan para que otros también hagan lo mismo que ellos hacen y se lleven a otros. Y sobre todo, y algo que duele mucho, es a los más jóvenes, a los más ingenuos, jovencitos y jovencitas de 10, 12, niños de 10, 12, 15, 16, 20 años, por ahí, que todavía están desarrollando su parte sexual, que están empezando a descubrir toda su sexualidad, los envuelven con todo este montón de mentiras y patrañas y se los llevan engañados, haciéndoles creer que eso está bien, que eso es normal, que se disfruta mucho, que es la moda, que todos lo hacen, que mis amigos lo hacen en el colegio y en la universidad. Los grupos que se dedican a esto ofrecen a los jóvenes un montón de castillos de arena, castillos de aire, cosas efímeras, y los otros se las creen. Pero cuando les predicamos el evangelio, ya no quieren escuchar. Pero todavía hay algunos que sí pueden salir de ahí. Todavía hay algunos que en su momento Dios, en su misericordia, sigue extendiendo la mano, y aquel que quiera tomar la mano de Dios y darse cuenta de que eso no es el todo del hombre, eso no es el todo de la mujer, que hay algo diferente, hay algo mejor, porque al final se sienten vacíos, al igual que cualquiera en cualquier otra situación. Así como el adúltero busca la felicidad en las mujeres, teniendo 2, 3 y hasta 4 mujeres, así como el fornicario lo hace igual, así como aquel hombre que busca la felicidad en el alcohol y en las drogas y no la encuentra porque el vacío no está ahí, como aquel hombre trata de buscar la felicidad en el dinero y juega en el casino, al final se da cuenta de que su vida sigue estando vacía, porque el vacío del hombre se debe al pecado, a la falta de Dios en su corazón. Y mientras Dios no está en el corazón del hombre, gobernando por su Santo Espíritu al ser humano, el ser humano no va a poder salir de nada de esto. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos. Hay algo importante. Esto se lo está hablando el apóstol Pablo, ¿a quiénes? A los que no son judíos, o sea, a los gentiles, ¿verdad? Esto es para los gentiles, para los no judíos. Pero resulta que después de esto, Pablo quiere también a los judíos mencionarles algo. Quiere mencionarles algo. Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Por acá lo vamos a dejar por ahora y nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y queremos que nosotros seamos de los que sí hacemos caso, Señor, de los que sí obedecemos a tu palabra, de los que sabemos y entendemos, Dios, y que podamos nosotros proclamarle a los demás, Señor, aquellos que están en tinieblas, la verdad de Jesucristo, Señor. Que podamos hablarlo, Señor, abiertamente por ahora mientras se pueda, porque llegará un tiempo en que no podamos hablar de esto abiertamente, Señor. Y si en tu voluntad, Señor, está rescatar a algunos, Señor, hazlo de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu misericordia y a tu bondad, Señor. Oramos por aquellas personas que van a escuchar estos mensajes, Señor, en el futuro, y que sea compartido, Señor, esta tu palabra para muchos que todavía no te conocen, Señor. Quizá nosotros no podemos llegar a uno por uno, Señor, a muchas personas en muchos lugares,
pero por estos medios, Señor, podemos compartir tu palabra y tu mensaje, Señor, a algunos que no te conocen, Señor, o a muchos. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo y a compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación que tú nos has dado. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.